Queridos hermanos, estamos tratando de adentrarnos en los fines de Schoenstatt. El jubileo nos llama a renovarnos por entero y la finalidad de Schoenstatt es básica para una renovación de Schoenstatt. ¿Qué quiere Schoenstatt? ¿Para dónde va Schoenstatt? ¿Cuál es la meta de Schoenstatt? Eso es el trasfondo de lo que estamos hablando. El primer fin es la nueva comunidad sobre la base de hombres nuevos, y el segundo fin en el cual nos encontramos ahora es este que tiene este título un poquito críptico: el rescate de la misión salvífica de Occidente. Dijimos, tiene dos grandes perspectivas. La primera general es rescatar ese impulso misionero que vivió durante siglos en Europa y que lo llevó a predicar la buena nueva en todas las conquistas, los descubrimientos, mejor dicho, ¿no es cierto?, de África, de Asia, de América. Ese espíritu misionero queremos rescatarlo para la Iglesia, y es en lo que está la Iglesia ahora. Sobre todo con el Papa Francisco, bueno, Juan Pablo II igual, la nueva evangelización, ¿no es cierto?, ir, salir, el dinamismo de la Iglesia. Eso es esto, ¿eh? Y nosotros deberíamos ser el alma de ese impulso misionero de la Iglesia. En segundo lugar, y en forma más específica, el Padre Kentenich dice: en Occidente, en el cristianismo occidental, se ha acentuado mucho más, en comparación con Oriente, el Dios inmanente, el Dios en las criaturas. Y nombra una y otra vez, ¿no es cierto?, lo que él llama la teología, filosofía, psicología, pedagogía y espiritualidad de las causas segundas. Son formulaciones un poquito, a veces, así desconcertantes quizás, pero es sencillo. Se trata del rol de la criatura como intermediario entre Dios y los hombres, entre Dios y nosotros. Se trata de que Dios actúa a través de las criaturas. Y ese otro adagio, ya que se los mencioné, que toma el Padre Kentenich de Santo Tomás de Aquino, ¿no es cierto? Dios gobierna el mundo a través de causas segundas libres. De eso se trata. Ahora, esto, la novedad de Schoenstatt, porque teológicamente, dogmáticamente, filosóficamente es relativamente más claro, sobre todo para una filosofía de corte tomista. La novedad que trae el Padre Kentenich es la aplicación en la pedagogía y en la espiritualidad. Y ahí sí que nos entendemos mejor. O sea, hay una espiritualidad que todo lo enfoca hacia centrarse en Dios. Y para llegar a Dios hay que desprenderse de las criaturas, se desconfía de las criaturas. Las criaturas son peligrosas, el amor es peligroso, el sexo es peligroso, el dinero es peligroso, el poder es peligroso. Por lo tanto, nos despojamos de todo y nos encontramos con Dios. Eso caricaturizando, por cierto, un poco. El extremo contrario es todo la tierra. Todo lo que vemos, lo que tocamos, digamos, nos movemos con el poder, con las cosas, en el trabajo, con el corazón, el afecto, la sexualidad. Todo ese mundo se separa de Dios. Entonces tenemos frente a un sobrenaturalismo, un naturalismo extremo, y es en el cual estamos ahora prácticamente todos. Son pocos los representantes de este solo Dios basta, nada te turbe, nada te espante. Esa acentuación hoy día no es la acentuación general. Toda la corriente de la santidad en medio del mundo va por otro lado. El siglo XX y ahora, digamos, no, tenemos que tener cristianos en medio del mundo, ese es el ideal, claro. Pero el peligro
es que nos quedamos en el mundo y no encontramos a Dios en el mundo. Esto el padre Kentenich lo tematiza, por así decir, en lo siguiente, que es algo que yo creo que ustedes han escuchado: el organismo de vinculaciones, vínculos de amor, se entiende, lazos de amor, que se dan en el orden natural y en el orden sobrenatural. Dice, hay un organismo de vínculos, supónganse ustedes, yo, en nuestra familia, los esposos se aman unos a otros, los hijos quieren a sus padres, a sus amigos, tenemos una red de vínculos de amor. Y el hombre se desarrolla cuando hay un buen tejido, digamos, una buena red de vínculos de amor, que hoy día está amenazada y en muchas partes destruida. Y por otro lado, hay vínculos con el mundo sobrenatural, con Dios, con el Padre, con el Espíritu Santo, con la Virgen, con los santos. Estos dos organismos, o sea, conjuntos o redes de amor del orden natural y del orden sobrenatural, dice el padre Kentenich, están íntimamente ligadas. Íntimamente ligadas. No es que sean dos cosas distintas. Ahora estoy con Dios y ahora estoy acá, en la tierra, amando a esta persona. Y después dejo a esta persona, ¿no es cierto? Ahí no estaba Dios y ahora yo voy a rezar y ahí está Dios. Exagerando de nuevo, pero para que nos entendamos. Entonces dice el padre Kentenich, hay una relación íntima entre este amor sobrenatural y este amor natural. ¿Por qué? Porque Dios hizo, o sea, Dios creó el orden natural y lo creó en función del orden sobrenatural. Y es el Dios creador y redentor, es el mismo, ¿no? Dios está en la criatura y Él se nos hace cercano en las cosas, en la naturaleza. ¿Cómo descubrimos a Dios? Si no tuviéramos nosotros el Evangelio, la revelación, alguien que no tiene fe, ¿cómo puede decir hay un Dios? Mirando la naturaleza. Porque ve el orden, la belleza que hay en la naturaleza, digamos, el universo. Imagínense esto, ¿de dónde nació? ¿De la nada? No. Entonces ya, si yo soy consecuente y me pregunto realmente ¿quién hizo todo esto? Llego a Dios, llego a afirmar, como decía, ¿no es cierto?, el filósofo, hay un primer motor, No sé quién es, no sé cómo es, pero esto no se explica así nomás. No es de la casualidad, no es que yo lanzo, como decía alguien, ¿no es cierto?, el abecedario entero al aire así y me cae la Divina Comedia, digamos. No. Eso no es una ilusión. Hay una relación entonces entre las criaturas y el Creador. Y la revelación nos la muestra en toda su plenitud, digamos. Es justamente Dios manifiesta cómo Él está en la creación. Dios hizo todo el Génesis, ¿no es cierto? Dios puso su impronta en el mundo y al hombre le da un lugar especial y lo hace el dueño, por así decir, de toda la creación. O sea, le encarga, ustedes se van a multiplicar, ustedes van a dominar la creación. Dios actúa de nuevo por causa segunda. Bueno, volviendo a lo que les decía el organismo de vinculaciones. La novedad, entre comillas, que acentúa el padre Kentenich, dice, la criatura es una imagen de Dios. Encontramos una imagen de algo de lo que es Dios, podemos entender y conocer algo de lo que es Dios mirando una criatura. Pero no solamente eso, es un camino para llegar a Dios. Si yo amo a una criatura, porque Dios está en esa criatura, o esa criatura tiene una relación con Dios, yo amo a Dios. ¿Se fijan? O sea, desde el orden natural, amando el orden natural, las personas del orden natural, yo llego a Dios. Esto en la revelación es mucho más palpable todavía. ¿Se acuerdan? Toman el Evangelio. Lo que hicieron ustedes a cada uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. O tomen ustedes el Padre Nuestro.
perdónanos nuestras ofensas porque nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. O sea, la importancia del amor a la criatura es tremenda, digamos. Y fíjense que el mandamiento de Cristo no es amemos a Dios. Ámense los unos a los otros. Este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros. Y lo que hagamos, como decía, a cada uno de estos, a mí me lo hacen. O sea, nosotros somos, en el lenguaje ahora de la revelación, miembros del cuerpo de Cristo. Cristo vive en nosotros. Y si yo amo entonces a una persona, si la esposa ama a su esposo, está amando a Cristo. Y si los papás aman a sus padres, los hijos aman a sus padres, ¿no es cierto?, están amando a Dios. Bueno, esto tiene una trascendencia enorme en el plano pedagógico. Porque el gran problema es cómo llegamos nosotros a Dios. Si nos centramos en Dios, de repente nos quedamos en una cosa muy ilusoria, muy intangible. Amamos a Dios, pero ¿qué significa amar a Dios? Si yo no sé lo que es amar vitalmente. Eso lo aprendo en el plano natural. Por lo tanto, digamos, si yo tengo que amar al Señor, vivir en el Señor o ser hijo del Padre Dios, ¿cómo lo aprendo eso? Dice el Padre Quentin. Me lo dicen, me lo anuncian, pero yo no lo entiendo vitalmente. Vitalmente lo entiendo cuando yo en el mundo natural tengo la experiencia de ese amor, de entrega, de abertura al tú, de estar en el otro, con el otro, ¿no es cierto?, para saber qué es estar en Dios y con Dios. Dice el Padre Quentin, hay una relación entonces íntima entre el organismo de vínculos naturales y el organismo de vínculos sobrenaturales. Hay una relación. Y eso es lo que el Padre Quentin, entre comillas, utiliza como camino pedagógico. O sea, el cultivo del organismo, o mejor lo voy a decir así, o el Padre Quentin lo dice así: si queremos salvar nuestra vinculación a Dios, tenemos que salvar en primer lugar la vinculación a los hombres. No para quedarnos en los hombres, sino que, y el ejemplo preclaro de lo que dice el Padre Quentin es, él dice, ¿cómo va a llegar el hombre actual al Padre Dios, a ser hijo ante Dios, a ser como los niños, si no tiene idea de qué significa vitalmente qué es ser padre y qué es ser hijo? La destrucción del hogar, la destrucción de los vínculos naturales me bloquea la escala o el trampolín o el puente psicológico para llegar a conocer vitalmente y amar vitalmente al Padre de Dios como mi Padre y a entregarme a Él como un hijo, como un niño ante Él. Ese fue justamente, si ustedes quieren, el gran problema en el cual topó el visitador de Schoenstatt. ¿Cuál fue el problema? Schoenstatt, dijo el visitador en 1948, cuando fue a examinar Schoenstatt, dijo, aquí no hay ningún problema ideológico o moral, aquí hay un problema pedagógico. Aquí ustedes han acentuado tanto el vínculo con el Padre Quentin que esto es infantilismo, que esto es una especie de adoración de una persona, digamos. No puede ser así, hay que ir a Dios. Ustedes rezan, por ejemplo, en el Padre, con el Padre y para el Padre. Eso está bien litúrgicamente, en Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿Se fijan? El Padre Quentin dice, no, de ninguna manera. Eso es lo primario del amor. O sea, si yo para decir en Cristo, por Cristo y para Cristo, tengo que tener una experiencia de eso. Y por eso lo que hacen respecto a mí es absolutamente necesario, especialmente hoy día. Si no tenemos vínculos sanos en el orden natural, no vamos a tener ni siquiera vínculos en el orden sobrenatural.
Porque estos vínculos, este amor de aquí, es protección, es camino para el amor a Dios. ¿O cómo vamos a hablar nosotros que somos una familia? ¿Una familia sin el aire? No, somos una familia en Cristo porque nos amamos como hermanos. Y este amor a los hermanos no es un amor etéreo, un amor sobrenatural, químicamente puro, por así decir. No, es un amor natural y sobrenatural a la vez. Esto, el padre Kentenich dice, es nuestro gran aporte a la Iglesia. Yo lo he explicado aquí muy simplemente. Habría que hablar toda la espiritualidad y la pedagogía de las causas segundas o de los vínculos, la pedagogía de vinculaciones, la pedagogía de la alianza, todo eso es ese mundo. El padre Kentenich eso, el 31 de mayo de 1949, lo define y proclama como la gran misión de Schoenstatt. Lo hace desde el santuario de Bellavista. Pero de eso vamos a hablar la próxima vez.